El sol de la tarde caía como un martillo sobre el asfalto agrietado de la vieja carretera nacional. Era un calor pegajoso, denso, que hacía danzar el aire sobre el capó de mi camión. Un Peterbilt del 98 al que llamaba El Errante. Hacía años que debería haberlo jubilado, y a mí con él, pero ambos nos resistíamos a la idea del óxido y el olvido. Yo era Javier, un hombre que había medido su vida en kilómetros y en las historias no contadas de los extraños que veía a través del parabrisas. A mis 68 años, con las manos nudosas por décadas de agarrar el volante y el rostro surcado por los mapas de 1000 rutas, me consideraba más un filósofo del camino que un simple transportista. Hacía aportes menores, sin la presión de las grandes compañías, eligiendo mis cargas y mis destinos, más por el placer de mantenerme en movimiento que por una necesidad real. El dinero de una vida de trabajo y una pequeña herencia me daban para vivir sin lujos, pero sin agobios. Mi cabina era mi santuario, un microcosmos de orden y recuerdos. La foto de mi difunta esposa, Inés, pegada en el parasol. Una pequeña estantería con libros de filosofía estoica y novelas de aventuras. El olor perenne a café recién hecho y a cuero gastado. Aquel día la carga era ligera, maquinaria agrícola de segunda mano que llevaba a una cooperativa en un pueblo perdido de Extremadura. No había prisa. El paisaje era una sinfonía monótona de ocres y amarillos, de dehesas salpicadas de encinas y un cielo de un azul tan profundo que dolía mirarlo. Había parado en una estación de servicio abandonada, una de esas reliquias de un tiempo en que las autopistas no habían devorado las rutas secundarias. Las bombas de gasolina estaban oxidadas, los cristales de la tienda rotos. Era un esqueleto de hormigón y melancolía, pero tenía una sombra generosa y una soledad que invitaba a la reflexión. Me había preparado un café en mi hornillo portátil y estaba releyendo a Marco Aurelio, sumergido en pensamientos sobre la impermanencia y la virtud, cuando el silencio se rompió. Primero fue un punto borroso en el espejo retrovisor, una alteración en la quietud vibrante del calor. Luego, el punto tomó forma. Era una figura humana, corriendo de una manera que no era deportiva ni lúdica. Era una carrera desesperada, errática, como la de un animal herido. Se tambaleaba, con los brazos agitándose sin coordinación. Dejé el libro en el salpicadero, la calma de los estoicos evaporándose y siendo reemplazada por una alerta primigenia, la que se aprende en décadas de noches solitarias, en áreas de descanso y fronteras dudosas. Observé con el cuerpo tenso mientras la figura se acercaba. Ahora podía ver que era una mujer. Llevaba un vestido caro, de seda azul, completamente inadecuado para aquel lugar y aquella hora. Estaba desgarrado en un hombro y manchado de polvo. Su cabello, probablemente peinado con esmero esa misma mañana, era un caos de mechones sueltos pegados a su rostro por el sudor y las lágrimas. No llevaba zapatos. Podía ver sus pies pequeños y blancos, ya enrojecidos y sucios, golpeando contra el asfalto áspero y caliente. Corría directamente hacia mi camión, como si fuera un faro en medio de una tormenta. Su rostro era una máscara de pánico y agotamiento, los ojos desorbitados, fijos en mí. No miraba a los lados, no parecía consciente de nada más que de la mole roja y cromada de El Errante. Mi instinto, afilado por la experiencia, barajó 1000 posibilidades en un segundo. Era una trampa, un señuelo para una emboscada. He oído historias de camioneros asaltados de las formas más ingeniosas y crueles. ¿Estaba huyendo de un accidente o de alguien que venía detrás? Miré por los espejos de nuevo. La carretera estaba vacía en ambas direcciones. Una cinta de asfalto tembloroso que se perdía en el horizonte. No había otros coches. No había nadie más. Solo ella y yo, y el sol inclemente como único testigo. Cuando llegó al camión, no gritó pidiendo ayuda. No intentó forzar la puerta. Se detuvo a unos metros de la ventanilla del conductor, con el pecho subiendo y bajando en espasmos agónicos. Tratando de recuperar un aliento que no existía, apoyó las manos en sus rodillas.
jadeando. Las lágrimas trazaban surcos limpios en la capa de polvo que cubría sus mejillas. Eran lágrimas silenciosas, de una angustia tan profunda que ya no necesitaba el sonido para expresarse. Levantó la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los míos. Eran unos ojos grises, inteligentes, pero en ese momento estaban anegados en un terror que parecía haberla vaciado por dentro. Vi en ellos una súplica que trascendía las palabras. Vi el abismo, tragué saliva, mi propia garganta seca de repente. El café y la filosofía se sentían absurdamente lejanos. Esto era real, esto era crudo. El sufrimiento humano en su forma más pura y sin filtros. Bajé la ventanilla y el aire caliente del exterior entró en la cabina, cargado con el olor a tierra seca y a su desesperación. Ella dio un paso adelante vacilante, como si temiera que yo fuera un espejismo que pudiera desvanecerse. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro roto, apenas audible por encima del zumbido de los insectos y el latido de mi propio corazón en mis oídos. No preguntó quién era yo, ni a dónde iba, ni si podía llevarla a algún sitio. Su pregunta fue mucho más fundamental, mucho más desnuda. Me miró fijamente, como si intentara leer el alma que se escondía detrás de mis arrugas y mi barba canosa, y con todo el aliento que pudo reunir, formuló la única pregunta que importaba en su universo destrozado. ¿Puedo confiar en usted? La pregunta flotó en el aire denso y pesado entre nosotros. No era una petición de ayuda, era una petición de fe. Era el último acto de una persona que lo había perdido todo, apostando su última moneda a la bondad de un extraño. En ese instante no era un camionero, era un ancla, un juez, una posibilidad. Podía subir la ventanilla, arrancar el motor y dejarla allí, en su infierno personal bajo el sol extremeño. Sería lo más seguro, lo más prudente. Mi vida era tranquila, ordenada. Los problemas ajenos eran olas que podían volcar mi pequeña barca. Pero entonces, la imagen de Inés parpadeó en mi mente. Inés, que siempre decía que el valor de un hombre no se medía por su fuerza o su riqueza, sino por la ayuda que prestaba sin esperar nada a cambio. Vi el reflejo de sus ojos en los de aquella mujer desesperada. Vi una humanidad compartida que ninguna prudencia podía negar. Mi respuesta no fue inmediata. La miré durante un largo segundo, dejando que entendiera que me estaba tomando su pregunta con la seriedad que merecía. Asentí lentamente, con una gravedad que sellaba un pacto. Sí, dije. Y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Puede confiar en mí, suba. Abrí la puerta del copiloto desde dentro con un chasquido que sonó como un veredicto. Ella no dudó. Rodeó el frontal del camión, sus pies descalzos apenas rozando el suelo abrasador, y subió a la cabina con una agilidad nacida de la pura adrenalina. Se acurrucó en el asiento, haciéndose un ovillo, como si quisiera ocupar el menor espacio posible, como si temiera contaminar mi mundo con su dolor. Cerró la puerta y el sonido sordo nos aisló del mundo exterior. Dentro de la cabina, con el aire acondicionado zumbando suavemente, el silencio era total, roto solo por sus sollozos ahogados. No le hice ninguna pregunta. Arranqué el motor de El Errante y su rugido grave fue como una promesa de movimiento, de distancia, de un nuevo comienzo. Engrané la primera marcha y nos incorporamos lentamente a la carretera, dejando atrás la estación de servicio abandonada y lo que fuera que la había arrojado a mi camino. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. No sabía su nombre, ni de dónde venía, ni a qué abismo se había asomado. Solo sabía que había hecho una promesa. Y en mi mundo, en el mundo de los hombres que viven según códigos no escritos, una promesa así era más vinculante que cualquier contrato. La carretera se extendía ante nosotros, infinita y desconocida, y yo conducía hacia la noche, llevando a bordo la carga más pesada y frágil de toda mi vida, la confianza de una desconocida. La mujer a mi lado había dejado de sollozar, permanecía acurrucada en el asiento, su respiración se había vuelto más regular, aunque todavía superficial y nerviosa. De vez en cuando, un temblor recorría su cuerpo,
un eco del terror que la había consumido. Respeté su silencio. Sabía que las palabras, en ese momento, eran inútiles, incluso invasivas. Necesitaba espacio, seguridad, la simple y monótona sensación de movimiento hacia adelante, de poner distancia física entre ella y su pasado inmediato. Le ofrecí una botella de agua que guardaba en la pequeña nevera de la cabina. La cogió con manos temblorosas, sus dedos fríos a pesar del calor. Bebió con avidez como si no hubiera probado líquido en días. «Gracias», susurró, su voz todavía ronca. «No hay de qué», respondí en voz baja, sin apartar la vista de la carretera. «Hay unas galletas en la guantera si tiene hambre». Abrió la guantera con cuidado y sacó el paquete. Comió un par de galletas despacio, metódicamente, como si la tarea requiriera toda su concentración. Eran los primeros pasos para volver a habitar su propio cuerpo, para atender las necesidades básicas que el pánico había borrado. Verla realizar ese simple acto me tranquilizó. Era una señal de que el shock inicial empezaba a remitir, dando paso a la extenuación. Finalmente, cuando la noche era ya completa, y las únicas luces eran las de mis faros, cortando la oscuridad, y un manto de estrellas increíblemente brillantes en el cielo sin luna, ella habló. «Me llamo Elena. Javier», respondí. «Encantado, Elena». Hubo otro largo silencio. Pude sentir su lucha interna, el debate sobre si hablar o no, sobre cuánto revelar. La confianza que me había otorgado en la carretera era un acto de fe ciego. Mantenerla requería ahora un acto de vulnerabilidad consciente. «Él me encontrará», dijo, y el miedo volvió a teñir su voz. «Tiene gente por todas partes, dinero, contactos, cree que soy de su propiedad, como uno de sus coches o sus relojes». No pregunté quién era él, lo deduje. El pronombre era suficiente. Estaba cargado de un peso específico, una mezcla de resentimiento y temor que solo podía apuntar a una figura de poder opresivo en su vida, un marido, un compañero, alguien de quien no se puede escapar fácilmente. «Haremos que no sea tan fácil», dije, intentando sonar más seguro de lo que estaba. «En un camión como este, podemos ser invisibles si queremos. Hay miles como nosotros en las carreteras cada noche. Somos el torrente sanguíneo del país, pero nadie se fija en las células individuales». Pareció encontrar un pequeño consuelo en esa analogía. Se enderezó un poco en el asiento, mirando por la ventanilla las líneas blancas de la carretera que huían bajo nosotros. «Vivíamos en una urbanización de lujo a las afueras de Madrid», comenzó a relatar, su voz monótona, como si estuviera recitando un informe. «Una jaula de oro, literalmente, rejas doradas, cámaras de seguridad, guardias en la entrada, todo para protegernos del mundo exterior, o eso decía él. En realidad era para que yo no pudiera salir». Hizo una pausa, tragando saliva. «Ricardo, mi marido, es un hombre de negocios muy importante. Import-export, un hombre encantador. Todo el mundo lo adora. Es generoso, carismático, dona a organizaciones benéficas, patrocina eventos culturales. Es la imagen del éxito y la respetabilidad». Su voz se quebró al decir la palabra respetabilidad. La escupió como si fuera veneno. «Pero en casa es diferente. Todo tiene que ser perfecto. La cena, la ropa, mi sonrisa, cada cosa en su sitio. Cualquier desviación, cualquier imperfección, desata la tormenta. No siempre son gritos. A veces es peor, es el silencio. Días de silencio helado, de miradas que te atraviesan, que te hacen sentir que eres un insecto, algo inútil y repugnante. Te va minando, ¿sabe? Poco a poco. Te va convenciendo de que no vales nada sin él, de que tienes suerte de que alguien como él se fije en ti. Escuchaba en silencio. Mi agarre en el volante se tensaba. Conocía esa historia. La había oído en diferentes versiones, en diferentes acentos, de boca de camareras de bar de carretera, de mujeres en áreas de descanso. Era la vieja y terrible canción del poder y el control, la que se canta a puerta cerrada en casas de lujo y en pisos humildes por igual. Hoy era el aniversario de su empresa. Daba una gran fiesta en casa.
Cientos de invitados, políticos, empresarios, gente de la cultura. Yo tenía que ser la anfitriona perfecta. Llevaba este vestido. Se tocó la seda azul con una especie de repulsión. Me pasé la tarde sonriendo, sirviendo canapés, riendo sus chistes, soportando las manos de sus socios en mi espalda. Era una pieza más del decorado, su esposa trofeo. Continuó la narrativa atropellada por la urgencia de sacarlo todo. Durante la fiesta, uno de sus socios más antiguos, un hombre mayor, se me acercó en la biblioteca. Estaba un poco borracho. Me dijo que yo le recordaba a la primera esposa de Ricardo. Yo ni siquiera sabía que había estado casado antes. Ricardo siempre me dijo que yo era su único amor. El hombre me contó que ella se había suicidado, que se había tirado por un balcón. Todo el mundo dijo que era una depresión, que era inestable, pero él, el socio, me miró a los ojos y me dijo: Ricardo la vació por dentro, igual que te está vaciando a ti. Huye mientras puedas. El aire en la cabina se volvió gélido. La historia había dado un giro siniestro. Ya no era solo control psicológico. Era una amenaza velada, una historia que podía repetirse. Me quedé helada. Siguió Elena. Fue como si una venda se cayera de mis ojos. Vi toda mi vida con él, los últimos 15 años, como una película de terror a cámara lenta. Cada palabra amable que era una manipulación, cada regalo que era una cadena. De repente todo tuvo sentido, su obsesión por el control, sus cambios de humor, la forma en que me aisló de mis amigas, de mi familia. Cuando el socio se fue, Ricardo entró en la biblioteca. Había visto que hablábamos. Su sonrisa había desaparecido. Sus ojos eran 2 trozos de hielo. ¿Qué te ha dicho ese viejo borracho?, me preguntó. Su voz era un silbido. Le dije que nada, que solo me felicitaba por la fiesta. No me creyó. Me agarró del brazo con una fuerza increíble. Más te vale no escuchar estupideces, Elena. Eres mía y no te vas a ninguna parte. Me clavó las uñas en la piel, aquí. Se remangó la tela del vestido, y a la débil luz del salpicadero vi las marcas rojas y profundas de 4 dedos en su antebrazo. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. El miedo seguía ahí, pero apareció algo más. Rabia, una rabia pura, cristalina. Le miré a los ojos y por primera vez en 15 años no bajé la mirada. Salí de la biblioteca, atravesé el salón lleno de gente con una sonrisa falsa en la cara. Subí a nuestra habitación, cogí las llaves de su Jaguar, el que guarda en el garaje para ocasiones especiales, y salí por la puerta de servicio. No cogí nada, ni dinero, ni teléfono, ni ropa, solo las llaves y lo que llevaba puesto. Los guardias de la entrada me conocen. Me abrieron la barrera sin preguntar. Conduje como una loca, sin rumbo. Solo quería alejarme. No sé cuánto tiempo conduje. 1 hora, 2. El coche se quedó sin gasolina en medio de la nada. Lo dejé allí, en el arcén, y empecé a correr. Corrí hasta que vi su camión. Terminó su relato y un silencio denso y pesado llenó la cabina. Había vaciado su alma en el oscuro confesionario de mi Peterbilt. Ahora entendía la profundidad de su pregunta. ¿Puedo confiar en usted? No era sobre si la robaría o le haría daño. Era sobre si yo sería otro hombre que la controlaría, la juzgaría o la traicionaría. Era una pregunta sobre la naturaleza misma de la bondad en un mundo que le había mostrado su peor cara. De acuerdo, dije finalmente, mi voz tranquila pero firme. Lo primero es lo primero. Necesitamos un plan. Él habrá denunciado el robo del coche. La policía lo encontrará y empezarán a buscar a una mujer con un vestido azul. Tenemos que cambiar eso. Vi las luces de un pueblo a lo lejos. En ese pueblo hay un área de camiones. Conozco a la dueña. Se llama Carmen. Es una buena mujer. Tiene una pequeña tienda. Podemos conseguirte algo de ropa, algo de comer caliente y, lo más importante, un sitio seguro para pasar la noche y pensar. Necesita descansar, Elena. Su cuerpo y su mente están al límite. Ella asintió, exhausta pero agradecida. Gracias, Javier. No sé cómo. No piense en eso ahora, la interrumpí suavemente. Piense solo en el siguiente paso. Y el siguiente. Así es como se recorren las grandes distancias, paso a paso. Tomé la salida hacia el pueblo, dejando la carretera principal.
El errante redujo la marcha entrando en las calles silenciosas y dormidas. Por primera vez en muchas horas, Elena pareció relajarse un poco. Había contado su historia, había sido escuchada y había un plan, por vago que fuera. En la oscuridad de la noche, en un rincón olvidado de España, dos extraños unidos por un acto de desesperación y un acto de fe empezaban a trazar un nuevo mapa, uno que no aparecía en ninguna guía, pero que conducía hacia un lugar llamado Esperanza. Para los ojos de un turista era un lugar anodino, para los camioneros era un oasis. Carmen, una viuda de unos 60 y tantos con el pelo teñido de un rojo desafiante y una sonrisa que podía desarmar a un inspector de Hacienda, era una institución en la ruta. Conocía a todo el mundo y sabía leer a la gente con una precisión que daba miedo. Aparqué el errante en la zona más alejada, bajo la sombra de unos eucaliptos, donde estaría menos a la vista. «Espere aquí un momento», le dije a Elena. «Voy a hablar con ella, no se preocupe, es de fiar. Más que yo, probablemente». Le guiñé un ojo intentando aligerar el ambiente. Ella esbozó una media sonrisa, la primera que le veía. Entré en el bar. El olor a café, brandy y guiso del día me golpeó como un abrazo familiar. Había un par de colegas apurando una cerveza en la barra. Carmen estaba secando vasos, su mirada aguda registrando mi entrada. «Javier, sin vergüenza», me saludó con su voz ronca. «Creía que ya te habías caído por un barranco. Hace meses que no se te ve el pelo. Los viejos rockeros nunca mueren, Carmen. Solo nos volvemos más selectivos con nuestros conciertos», respondí, acercándome a la barra. «¿Podemos hablar un momento en privado?» Su expresión cambió al instante. Dejó el vaso y el trapo y me hizo una seña para que la siguiera a la pequeña trastienda que usaba como oficina. Era un caos de facturas, calendarios de fútbol y fotos de sus nietos. «Suelta», dijo cerrando la puerta. «Esa cara no la traes por un problema de motor». Fui directo al grano. Le conté la historia en una versión abreviada, omitiendo los detalles más escabrosos, pero dejando clara la gravedad de la situación. La mujer, la huida, el marido poderoso y peligroso, la necesidad de discreción. Carmen escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros fijos en los míos, evaluando cada palabra. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento, tamborileando con sus dedos sobre una pila de albaranes. «Pobre muchacha», dijo finalmente. «Hay más hombres así de lo que el mundo quiere admitir, bestias con traje y corbata». «De acuerdo, tráela. Que se duche. Le buscaré algo de ropa de mi hija, que se dejó aquí un montón de cosas. Le prepararé un caldo caliente y un bocadillo. Tengo una habitación libre arriba, la que uso cuando viene mi hermana. Nadie sabe que existe. Puede quedarse ahí esta noche. Mañana ya veremos». Sentí una oleada de alivio. Sabía que podía contar contigo, Carmen. Te debo una. No me debes nada, Javier. Ayudar a quien lo necesita no es una deuda, es una obligación. Ahora ve a por ella y aparca el camión más al fondo, detrás de los almacenes. Cuanta menos gente lo vea, mejor. Volví al camión y le expliqué la situación a Elena. La gratitud en su rostro era tan inmensa que me sentí abrumado. La ayudé a bajar. Sus pies estaban en carne viva. Caminaba con dificultad, apoyándose en mi brazo. La llevé a la trastienda, donde Carmen nos esperaba. Las dos mujeres se miraron. Vi un reconocimiento instantáneo en sus ojos, una solidaridad femenina que trascendía las circunstancias. «Hola, bonita», dijo Carmen con una suavidad que contrastaba con su aspecto rudo. «Soy Carmen, estás en casa. Ahora a la ducha. Te sentirás como nueva». Mientras Elena se duchaba, Carmen y yo nos sentamos en una de las mesas del bar, ya vacío. Me sirvió un coñac y un café. «Esto es más gordo de lo que parece, Javier», dijo en voz baja. «Un tipo con tanto dinero y poder no va a dejar que su mujer se escape así como así. Moverá cielo y tierra, usará a la policía, a detectives privados, la acusará de loca, de ladrona. Tenemos que pensar con la cabeza fría». Tenía razón. Mi impulso inicial había sido simplemente ayudar, ponerla a salvo. Pero la salvación no era un destino. Era un proceso, y ese proceso requería algo más que buena voluntad, requería una estrategia. Fue entonces cuando las viejas lecciones de uno de mis libros favoritos,
Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, vinieron a mi mente. No por la parte de la riqueza, sino por los principios de planificación, de tener un propósito definido, de crear una alianza de mentes maestras. Me di cuenta de que mi papel tenía que cambiar. Ya no era solo el salvador, el conductor. Tenía que ser el mentor, el que la ayudara a pensar, a planificar su propio rescate. Lo sé, Carmen, respondí. No podemos seguir huyendo sin rumbo. Necesita un plan, un objetivo, no solo escapar de algo, sino correr hacia algo. ¿Y qué puede ser ese algo?, preguntó Carmen, escéptica. No tiene nada, ni un céntimo, ni un documento de identidad. Tiene su vida, su libertad. Eso es más que nada. Y tiene su mente. Su marido se la ha intentado anular, pero no lo ha conseguido del todo. Vi una chispa en ella, Carmen, una chispa de lucha. Tenemos que avivar esa llama. En ese momento, Elena apareció en la puerta de la trastienda. El cambio era asombroso. El agua caliente y el jabón habían obrado su magia. Llevaba unos vaqueros anchos y una camiseta sencilla, cortesía de la hija de Carmen. Su pelo mojado estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de facciones finas y una belleza serena que el terror había ocultado. El vestido de seda azul, sucio y desgarrado, había desaparecido. Con él parecía haberse ido también una parte de la víctima. Se veía más joven, más fuerte. Carmen le sirvió un tazón grande de caldo humeante. Elena lo tomó entre sus manos como si fuera un tesoro. Comió en silencio, con la concentración de quien redescubre los sabores. Cuando terminó, nos miró a los dos. Gracias, dijo, su voz más clara ahora. Les debo la vida. No nos debes nada, dijo Carmen repitiendo sus palabras. Ahora, escucha, Javier y yo hemos estado hablando. Esto no acaba aquí. Tu marido te buscará. Necesitas ser más lista que él. Aproveché la oportunidad. Elena, quiero que me responda a una pregunta y quiero que se tome su tiempo. Olvídese de Ricardo por un momento. Olvídese del miedo, de la huida. Si pudiera hacer cualquier cosa, ser cualquier cosa, ¿qué sería? ¿Qué quería ser Elena antes de que Ricardo la convirtiera en la señora de? Ella me miró, confundida. La pregunta parecía irrelevante. Un lujo que no podía permitirse. No lo sé. Hace tanto tiempo yo estudié historia del arte. Me encantaba. Quería trabajar en un museo o tener una pequeña galería, pero a Ricardo no le parecía un trabajo serio. Decía que mi lugar estaba en casa, apoyándole a él. Eso es lo que él decía, insistí suavemente. ¿Pero qué decía usted? ¿Qué dice su corazón ahora? Elena bajó la vista hacia sus manos que descansaban sobre la mesa. Vi cómo sus dedos se entrelazaban. Estaba pensando, buscando en las profundidades de su memoria, en las capas de sedimento que 15 años de opresión habían depositado sobre su verdadero yo. Había algo más, susurró. Una tontería. Mi abuela era de un pueblo de la sierra, hacía unas mermeladas y conservas increíbles. Tenía recetas secretas, mezclas de frutas y especias. Siempre me decía que teníamos oro en las manos. Cuando yo era joven, antes de conocer a Ricardo, soñaba con abrir una pequeña tienda gourmet, un lugar con encanto, vendiendo esas recetas, productos artesanos. Lo llamaría el legado de la abuela o algo así. Una sonrisa melancólica asomó a sus labios por un instante. Pero claro, eso fue en otra vida. ¿Y por qué no en esta?, pregunté, mi voz cargada de intención. Ella levantó la vista, sus ojos grises se abrieron con sorpresa. ¿Está bromeando? No tengo nada, soy una fugitiva. Tiene una historia, tiene un sueño. Eso, Elena, es el punto de partida de todas las grandes empresas. No el dinero, no los contactos. Un propósito definido, un deseo ardiente. Estaba citando a Hill casi palabra por palabra, pero las palabras se sentían verdaderas, adecuadas. Huir de Ricardo es un objetivo a corto plazo, pero construir el legado de la abuela, eso es un objetivo de vida. Eso es algo por lo que vale la pena luchar, no solo huir. Es algo que él no puede tocar. Es suyo. Carmen me miraba con una mezcla de asombro y aprobación. Elena estaba en silencio, procesando mis palabras. Podía ver el conflicto en su rostro, la lógica de su situación desesperada, luchando contra la seductora idea de un propósito. No podemos hacerlo todo esta noche, continué,
cambiando a un tono más práctico. Pero podemos dar el primer paso. Mañana por la mañana, antes de que salga el sol, nos iremos de aquí. La llevaré a un lugar donde Ricardo nunca pensaría en buscarla. Un lugar donde podrá ser anónima, donde podrá empezar a poner en orden sus ideas y sus fuerzas. Lejos de Madrid, lejos de su mundo. Mientras tanto, necesita ayuda legal. Alguien que pueda luchar contra un tiburón como su marido. Y conozco a la persona adecuada. Saqué mi vieja agenda de cuero del bolsillo de la chaqueta. Busqué un número. Isabel Montero, una abogada de Zaragoza a la que había ayudado una vez con un transporte urgente de documentos para un caso. Una mujer brillante, dura como el acero y con un profundo sentido de la justicia. Era la tercera pata que necesitaba nuestra incipiente alianza de mentes maestras. Mañana llamaremos a esta mujer, dije, mostrándole el nombre a Elena. Usted descansará. Carmen le conseguirá algunas cosas básicas. Yo me encargaré de la ruta. Por primera vez en mucho tiempo, Elena, usted no está sola y tiene un plan. Por primera vez vi algo más que miedo o gratitud en sus ojos. Vi una diminuta llama de determinación. La semilla de un propósito había sido plantada en el terreno fértil de su desesperación. Era un comienzo, un frágil, tembloroso, pero muy real comienzo. Esa noche, mientras dormía en la cabina de El Errante, con el olor a eucalipto entrando por la ventanilla entreabierta, no soñé con carreteras ni con cargas. Soñé con tarros de mermelada brillando como joyas en la estantería de una pequeña tienda. Para emergencias, dijo, metiéndoselos a Elena en el bolsillo del pantalón a pesar de sus protestas. Y este es mi número. Llama para lo que sea. Y tú, Javier, ten más cuidado que un torero cojo. El abrazo que le dio a Elena fue el de una madre, fuerte y reconfortante. Nuestra alianza de mentes maestras se estaba solidificando. Una vez en la carretera, con El Errante devorando kilómetros en la penumbra, reinaba un nuevo tipo de silencio en la cabina. No era el silencio tenso y asustado de la noche anterior. Era un silencio pensativo, expectante. Elena ya no estaba acurrucada. Se sentaba erguida, mirando el paisaje que emergía lentamente con las primeras luces del alba. Parecía estar procesando la avalancha de acontecimientos y la nueva dirección que su vida había tomado en menos de 24 horas. ¿Zaragoza?, preguntó, rompiendo el silencio. ¿Por qué Zaragoza? Varias razones, expliqué, mientras adelantaba a un camión cisterna con la parsimonia de un paquidermo. Primero, está lejos de Madrid y de las rutas obvias que uno tomaría para huir hacia el sur o hacia la costa. Es una ciudad grande, lo suficientemente grande como para ser anónima, pero no un monstruo como Madrid o Barcelona. Segundo, y más importante, allí vive Isabel Montero, la abogada. Exacto. Isabel es especial. No es una de esas abogadas de bufete de lujo con moqueta gruesa y secretarias sonrientes. Su despacho es pequeño, caótico, lleno de expedientes y libros de leyes, pero tiene un cerebro como una navaja suiza y el corazón de una leona. Se especializa en causas perdidas, en luchar por los débiles contra los poderosos, y odia a los matones como su marido con una pasión visceral. Si alguien puede plantarle cara a Ricardo, es ella. Le conté cómo la había conocido hacía unos 5 años. Su coche se había averiado en mitad de la nada, de noche, bajo una tormenta torrencial. Estaba desesperada. Tenía que entregar unos documentos en un juzgado a 300 kilómetros a la mañana siguiente para evitar que una familia fuera desahuciada. La recogí. Metí su coche en un pueblo para que lo repararan y la llevé a su destino. Conduciendo toda la noche. Llegó con 10 minutos de margen. Ganó el caso. Desde entonces nos llamábamos de vez en cuando, un par de náufragos agradecidos el uno al otro. «Suena a una buena persona», dijo Elena, y en su voz había una nota de esperanza. «Lo es, pero también es directa y no se anda con rodeos. Te dirá la verdad por dura que sea. Tienes que estar preparada para eso». «Estoy preparada»,
afirmó, y me sorprendió la firmeza de su tono. Después de ayer, creo que estoy preparada para cualquier cosa. A media mañana, paramos en un área de descanso anónima. Mientras yo revisaba los niveles de aceite y agua de El Errante, Elena hizo la llamada. Se alejó unos metros, buscando privacidad, usando el viejo teléfono móvil que Carmen le había dado, un modelo antediluviano sin internet ni GPS, imposible de rastrear fácilmente. La observé desde la distancia. Su lenguaje corporal había cambiado. Se mantenía erguida, gesticulaba mientras hablaba. Su voz era clara y concisa. Ya no era la mujer temblorosa de la noche anterior. Estaba exponiendo su caso, proporcionando información, respondiendo preguntas. Estaba luchando. Cuando colgó y se acercó a mí, su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y alivio. Tengo una cita mañana a las 10, anunció. Me ha hecho 1.000.000 de preguntas sobre él, sus negocios, sus propiedades, si había testigos de algún maltrato. Me ha dicho que sea fuerte, que va a ser una guerra de trincheras. Eso es bueno, dije cerrando el capó. Significa que te ha tomado en serio, significa que cree que tienes una oportunidad. El resto del viaje a Zaragoza transcurrió con una nueva dinámica. Hablamos, no solo de su situación, sino de otras cosas. Me preguntó por mi vida, por Inés, por qué seguía conduciendo. Le hablé de mi amor por la carretera, por la sensación de libertad y autosuficiencia. Le conté anécdotas de mis viajes, de las gentes y los lugares que había conocido. Ella, a su vez, empezó a abrirse sobre su vida antes de Ricardo. Habló de su pasión por el arte, de sus viajes de estudio a Italia, de la emoción que sentía al descubrir la historia oculta detrás de un cuadro o una escultura. Mientras hablaba de ello, sus ojos brillaban de una forma que no había visto antes. Era la Elena original, la que había sido sepultada bajo capas de miedo y sumisión. Estaba redescubriendo su propia voz, sus propias pasiones. Ricardo siempre se burlaba de mi carrera, confesó con una mueca amarga. Decía que era un pasatiempo para niñas ricas, que no servía para ganar dinero de verdad. Me convenció de que mis conocimientos no tenían valor. El valor no siempre se mide en euros, Elena, le respondí, recordando las enseñanzas de mis libros. El conocimiento, la pasión, la habilidad para crear algo bello o para entender la belleza, eso tiene un valor incalculable, es lo que nos hace humanos. El dinero es una herramienta. Nada más. Tu marido confundió la herramienta con el propósito de la vida. Llegamos a Zaragoza al atardecer. La ciudad nos recibió con el viento cierzo, soplando por las riberas del Ebro. En lugar de buscar un hotel que podría dejar un rastro, la llevé a una pensión modesta y limpia en el barrio de Delicias, regentada por un matrimonio mayor que conocía de mis rutas. Pagué en efectivo por 2 noches, dándole a Elena la llave de su habitación. Descanse bien, le dije. Mañana es un día importante. La recogeré a las 9:30. Intente no pensar demasiado. Ha hecho todo lo que podía hacer hoy. Ella asintió, sus ojos llenos de una gratitud tranquila. Javier, gracias. No por la ayuda, no solo por eso. Gracias por hablar conmigo, por escucharme, por hacerme sentir como una persona otra vez. Esa noche, en mi propia y solitaria habitación, me di cuenta de la profunda verdad de sus palabras. Le había ofrecido un refugio físico, sí, pero lo más importante que le estaba dando, que le estábamos dando entre Carmen y yo, era el andamiaje para reconstruir su propia identidad. El concepto de Napoleon Hill de la mente maestra no trataba solo de combinar conocimientos y recursos para un fin económico. En su nivel más profundo, trataba sobre el poder del apoyo mutuo, de la fe compartida. Cuando la confianza de una persona en sí misma ha sido destruida, puede tomarla prestada de otros. Nosotros le estábamos prestando nuestra fe en ella, actuando como un espejo que le devolvía una imagen de sí misma que había olvidado que existía, la de una mujer fuerte, inteligente y capaz. Mientras tanto, en una lujosa mansión a las afueras de Madrid, podía imaginarme a Ricardo. No estaría llorando su pérdida, estaría furioso. Su ego, su sentido de la propiedad, habrían sufrido una herida narcisista intolerable. No estaría pensando en recuperarla por amor, sino por una cuestión de control y de imagen.
Su posesión más preciada se había revelado, y él, un hombre acostumbrado a ganar, a aplastar a sus oponentes, estaría desatando toda su furia y sus recursos. La llamada a la policía ya estaría hecha. La historia de una esposa inestable y emocionalmente perturbada que había sufrido un brote psicótico y había huido estaría circulando. Sus contactos estarían activados. Detectives privados, probablemente los mejores que el dinero pudiera comprar, estarían ya revisando cámaras de seguridad, registros de tarjetas de crédito, aunque ella no las tuviera, interrogando a sus pocas amigas. Pero Ricardo cometería un error. Buscaría a la mujer que él conocía, una mujer asustada, dependiente, sin recursos y sin iniciativa. No buscaría a una mujer que, en menos de un día, había encontrado aliados, había trazado un plan y se dirigía a una cita con una de las abogadas más temibles de Zaragoza. Estaba jugando una partida de ajedrez, pero no conocía las nuevas piezas que habían entrado en el tablero. Y una de esas piezas era un viejo camionero en un Peterbilt del 98, un hombre que conocía todas las carreteras secundarias, todos los puntos ciegos del sistema y que tenía una red de contactos forjada durante 40 años de solidaridad en el asfalto. La guerra de trincheras, como había dicho Isabel, estaba a punto de empezar y nosotros estábamos cavando nuestra posición en el lado que él nunca esperaría. El despacho de Isabel Montero estaba en un entresuelo de un edificio antiguo del centro de Zaragoza. No había placas de latón brillante ni puertas de caoba, solo una modesta placa de plástico con su nombre y una puerta de madera pintada de un color indefinido entre gris y verde. Al entrar, el caos anunciado por Javier se materializó. Estanterías que se doblaban bajo el peso de carpetas y legajos, pilas de libros en el suelo, una mesa de trabajo cubierta por una orografía de papeles y un cenicero a rebosar. Y en medio de todo, Isabel. Era una mujer de unos 50 años, de figura menuda, pero con una energía que llenaba la habitación. Tenía el pelo corto y oscuro, surcado por algunas hebras plateadas, y unos ojos negros increíblemente vivos e inteligentes que te analizaban con la intensidad de un escáner. Vestía unos pantalones negros, una camisa blanca arremangada y no llevaba ni una gota de maquillaje. Javier, viejo pirata, dijo a modo de saludo, levantándose para darme un abrazo rápido y fuerte. Sigues pareciendo un profeta del Antiguo Testamento que se ha perdido. Luego sus ojos se posaron en Elena. Se acercó a ella y le tendió la mano. Usted debe de ser Elena. Soy Isabel. Siéntese, por favor. Y no se asuste por el desorden. Es un sistema. Yo me entiendo. Su tono era profesional, pero había una calidez subyacente que invitaba a la confianza. Elena, que había estado visiblemente nerviosa durante el trayecto, pareció relajarse un poco. Nos sentamos en dos sillas desparejadas frente a su escritorio. Isabel se sentó, cogió un bloc de notas nuevo y un bolígrafo. Bien, Elena. Ayer por teléfono me hizo un resumen. Hoy necesito los detalles, todos. No se guarde nada, por insignificante o vergonzoso que le parezca. En una batalla legal, el detalle más pequeño puede ser el que incline la balanza. Piense en mí como en su médico. Si no me cuenta todos los síntomas, no puedo darle el diagnóstico correcto ni el tratamiento adecuado. Y su marido dijo, mirándola fijamente, es una enfermedad grave, un cáncer, y para tratarlo, a veces hay que usar quimioterapia legal. Va a ser desagradable, largo y doloroso, pero puede salvarle la vida. ¿Está lista para empezar el tratamiento? La metáfora era brutal, pero efectiva. Elena asintió con determinación. Estoy lista. Durante las siguientes 3 horas, Isabel la guió a través de su vida con Ricardo con la precisión de un cirujano. No fue un relato emocional como el que me había hecho a mí en la oscuridad del camión. Fue un interrogatorio forense. Fechas, lugares, nombres. ¿Hubo violencia física? Sí. Los agarrones, algún empujón, pero nunca golpes que dejaran marcas visibles. Era más inteligente que eso. ¿Hubo testigos de la violencia psicológica?
El socio en la fiesta era uno. ¿Algún empleado de la casa? ¿Alguna amiga a la que le hubiera confesado algo? Elena, con la ayuda de Isabel, fue desenterrando recuerdos, pequeños incidentes de humillación pública, comentarios despectivos delante de amigos, el control sobre sus finanzas, cómo le quitó las tarjetas de crédito y le daba una asignación mensual para sus caprichos, cómo revisaba su teléfono y su correo electrónico. Cada dato era anotado por Isabel en su blog con una letra pequeña y apretada. Yo permanecía en silencio, observando el proceso. Estaba presenciando el nacimiento de una guerrera. Elena, al verbalizar y ordenar los hechos, estaba transformando 15 años de sufrimiento difuso en una lista de agravios concretos, en pruebas. Le estaba quitando a Ricardo el poder de la ambigüedad y el gaslighting. El dinero, dijo Isabel, cambiando de tercio. Ahí es donde más le va a doler. Y ahí es donde podemos tener más fuerza. ¿Se casaron en régimen de gananciales? Sí, respondió Elena. Ricardo insistió. Dijo que era una prueba de confianza, que lo suyo era mío. Isabel soltó una risa seca y sin alegría. Claro, para que todo lo que él ganara estuviera a su nombre en sociedades y paraísos fiscales, mientras que lo poco que tú pudieras tener quedara atrapado en la sociedad conyugal. Un clásico. Necesito acceso a cualquier documento que recuerdes. Nombres de empresas, asesores fiscales, bancos con los que trabajaba, cualquier cosa. Elena cerró los ojos, concentrándose. Mencionó nombres de gestores que había oído en conversaciones, viajes de negocios a Suiza y Andorra, el nombre de una sociedad holding que él mencionaba con frecuencia. Isabel lo apuntaba todo frenéticamente. Bien, esto es un comienzo, dijo la abogada tras un largo rato. Ahora, la estrategia. Él ya habrá movido ficha. Probablemente haya presentado una denuncia por abandono de hogar y robo de vehículo, y estará difundiendo la versión de que usted es mentalmente inestable. Tenemos que contraatacar. Lo primero, presentaremos nosotros una demanda de divorcio, inmediatamente, hoy mismo, y solicitaremos medidas cautelares urgentes. Una orden de alejamiento para protegerla, y lo más importante, el bloqueo de todos los activos conocidos de la sociedad de gananciales. No podrá mover un euro sin una orden judicial. Elena la miró con los ojos muy abiertos. ¿De verdad podemos hacer eso? Podemos y debemos, sentenció Isabel. Será una declaración de guerra. Él se pondrá furioso, pero lo sacará de su zona de confort. Pasará de ser el cazador a ser el que tiene que defenderse en los tribunales. Le quitaremos la iniciativa. Pero entonces Isabel se puso seria, apoyó los codos en la mesa y se inclinó hacia adelante. Ahora, la parte difícil. Esto va a costar dinero. Mucho. Investigar sus finanzas, contratar peritos, las tasas judiciales. Y mientras tanto, usted necesita vivir. ¿Tiene acceso a algún fondo, alguna cuenta personal que él no controle? El rostro de Elena se descompuso. No, nada. Lo único que tengo son los 200 euros que me dio Carmen. El silencio llenó la habitación. Era el obstáculo más grande, el muro contra el que se estrellan tantas víctimas. La independencia cuesta dinero. Fue mi turno de intervenir. Isabel, yo me haré cargo de los gastos iniciales. Considerémoslo un préstamo. Sin intereses, sin plazos, que se devuelva cuando se pueda. Sí se puede. Lo importante es empezar. Isabel y Elena me miraron sorprendidas. Javier, eso es mucho dinero, dijo Isabel. Tengo mis ahorros, dije con sencillez. Nunca he sido un hombre de lujos. El dinero está para dos cosas, para darte tranquilidad y para ayudar a quien lo merece. Y creo que este es uno de esos casos. No es caridad, es una inversión en la libertad de una persona. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo ni de tristeza. Eran de una emoción que no supe descifrar. Se levantó, rodeó el escritorio y me abrazó con fuerza. Fue un abrazo torpe, inesperado, pero cargado de todo el peso de su gratitud. No sé qué decir, Javier. No diga nada. Diga que acepta, susurré. Ella se apartó y miró a Isabel. Acepto. De acuerdo, dijo Isabel, visiblemente conmovida, aunque intentara ocultarlo con un carraspeo. Con esto podemos empezar a movernos. Pero hay algo más, Elena.
Y esto es crucial. Mientras la batalla legal se libra, que puede llevar años, usted no puede quedarse sentada esperando. Se volvería loca. Necesita un proyecto, un propósito, algo que sea suyo, que la haga sentirse útil y fuerte. Necesita empezar a construir su nueva vida ahora, no cuando llegue la sentencia del divorcio. Las palabras de Isabel eran un eco perfecto de lo que yo le había dicho a Elena en el bar de Carmen. Miré a Elena y vi que ella también lo reconocía. La idea de el legado de la abuela volvió a flotar en el aire. Hablamos de algo anoche, empezó Elena, dubitativa. Un sueño que tenía de joven, abrir una pequeña tienda de mermeladas artesanas, con las recetas de mi abuela. Isabel sonrió por primera vez, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro. Eso es perfecto, algo tangible, creativo, que conecta con sus raíces. Algo que Ricardo despreciaría y que por tanto es puramente suyo. Empiece poco a poco, investigue, haga pruebas, escriba un plan de negocio, mantenga su mente ocupada en crear, no en recordar. Será su terapia y, con el tiempo, su independencia. Salimos del despacho de Isabel horas después, con una carpeta llena de documentos que firmar y una sensación abrumadora de que la partida había comenzado de verdad. Elena caminaba a mi lado, en silencio, pero su paso era firme. Ya no era una fugitiva, era una litigante, una emprendedora, una mujer que había decidido reescribir el final de su propia historia. La llevé a un gran mercado de la ciudad. Paseamos entre los puestos de frutas y verduras, los colores y los olores vibrantes. Vi cómo sus ojos se iluminaban al ver las ciruelas, los higos, los melocotones. Tocaba la fruta con delicadeza, como si estuviera saludando a viejos amigos. «Mire estos albaricoques», dijo, su voz llena de una nueva energía. Mi abuela hacía una mermelada de albaricoque con un toque de romero. Era como probar el sol de verano. Compramos frutas, azúcar, especias, compramos tarros de cristal. La llevé de vuelta a su pensión. La cocina era comunitaria, vieja pero funcional. Allí, en esa cocina anónima, Elena empezó a medir, a cortar, a cocer. Mientras el aroma dulce de la fruta llenaba el aire, yo la observaba desde el umbral de la puerta. No estaba simplemente haciendo mermelada, estaba recuperando su herencia, reconectando con su pasado y cocinando, a fuego lento, su futuro. La guerra en los tribunales sería larga y fea, pero la batalla más importante, la de recuperar su propia alma, la estaba ganando allí mismo, con una cuchara de madera en la mano y una receta de su abuela en el corazón. Mientras Isabel desataba la primera ofensiva legal en los tribunales de Madrid, causando, como predijo, un terremoto en el mundo ordenado de Ricardo, Elena y yo nos instalamos en una especie de limbo activo en Zaragoza. Decidí quedarme un tiempo. Llamé a la cooperativa de Extremadura, me disculpé y les dije que un problema familiar me retrasaría indefinidamente. Recomendaron a otro transportista. Mi vida nómada podía esperar. Sentía una responsabilidad, un compromiso con el proyecto que habíamos iniciado. Era el presidente no oficial del Consejo de Administración de la nueva vida de Elena. La pensión se convirtió en nuestro cuartel general. Elena se adueñó de la pequeña cocina. Cada mañana íbamos al mercado. Se convirtió en su ritual sagrado. Hablaba con los agricultores, elegía las mejores piezas de fruta de temporada, aprendía sobre variedades que no conocía. Su antiguo conocimiento, enterrado durante años, afloraba con una fuerza sorprendente. Recordaba trucos de su abuela, combinaciones de sabores, el punto exacto de cocción. La cocina se llenó de tarros de cristal que se enfriaban en la ventana, cada uno conteniendo un pequeño sol líquido, mermelada de fresa con menta, de higo con anís estrellado, de naranja amarga con jengibre, de melocotón con lavanda. Eran pequeñas obras de arte, pero no era solo un escape romántico. Siguiendo el consejo de Isabel, lo estaba tratando como un negocio. Compró un cuaderno y empezó a documentarlo todo. Costes de los ingredientes, tiempos de producción,
rendimiento por kilo de fruta. Hacía pruebas a ciegas conmigo y con los dueños de la pensión, el señor Manuel y la señora Pilar, que se habían convertido en sus primeros y más entusiastas catadores. Anotaba las opiniones, ajustaba las recetas, estaba aplicando un rigor casi científico a la nostalgia. Una tarde, mientras etiquetaba a mano unos tarros, me dijo: «¿Sabes, Javier? Ricardo siempre decía que yo era demasiado emocional, que no tenía cabeza para los negocios, que era una soñadora inútil, y yo me lo creí». Hizo una pausa y levantó la vista del tarro. «Pero esto requiere precisión, paciencia, planificación. Es como un experimento de química y me encanta». Quizá no era yo la que no tenía cabeza para los negocios. Quizá él solo necesitaba que yo lo creyera. Fue una revelación crucial. Estaba desmontando, una por una, las mentiras que habían formado los barrotes de su jaula. Cada tarro de mermelada era un ladrillo en la construcción de su nueva autoestima. Mientras Elena se enfocaba en su proyecto, yo me encargaba de la logística y la seguridad. Cambiábamos de pensión cada semana, siempre pagando en efectivo, moviéndonos por barrios diferentes. Le enseñé a ser consciente de su entorno, a fijarse en coches aparcados durante demasiado tiempo, en personas que parecían fuera de lugar. La paranoia era un precio pequeño a pagar por la seguridad. Las noticias de Isabel llegaban puntualmente. Ricardo estaba, en una palabra, apoplético. La demanda de divorcio y la congelación de sus cuentas lo habían pillado por sorpresa. Había contratado a un equipo de abogados de uno de los bufetes más caros de Madrid. Su contraataque fue feroz. Presentaron informes psiquiátricos basados en conversaciones con supuestos amigos de la pareja, que la pintaban como una mujer depresiva, con tendencias paranoicas y un historial de inestabilidad emocional. Negaron cualquier tipo de maltrato y la acusaron de ser una derrochadora que, al ver peligrar su estilo de vida, había decidido montar un escándalo. Cada llamada de Isabel era una montaña rusa. Elena escuchaba, su rostro a veces pálido por la rabia y la impotencia ante las mentiras, pero ya no se desmoronaba. Después de colgar, respiraba hondo, se ataba el delantal y volvía a sus ollas. La cocina era su ancla, el lugar donde el caos del mundo exterior no podía entrar. «Mienten, Javier», me dijo una noche, después de una llamada particularmente dura en la que los abogados de Ricardo habían intentado usar la memoria de su primera esposa en su contra, argumentando que Elena tenía una obsesión morbosa con ella. «Retuercen cada recuerdo, cada palabra, intentan volverme loca de verdad. Es su única arma, Elena», le respondí, sirviéndole una taza de tila. «No pueden negar que te fuiste, no pueden negar que has iniciado una acción legal, así que intentan destruir tu credibilidad. Es el manual del abusador, página 1. Pero Isabel sabe cómo luchar contra eso. Y tú tienes tu propia arma». Señalé los estantes llenos de tarros brillantes. «Esto es la verdad. Esto es real. Cada vez que dudes de ti misma, mira esto. Esto lo has creado tú, con tu talento, tu trabajo y tu inteligencia. Nadie te puede quitar eso». Un día, mientras paseábamos por el Tubo, el famoso barrio de tapas de Zaragoza, vimos una pequeña tienda cerrada. El cartel de «Se alquila» colgaba, descolorido, en el escaparate polvoriento. Era un local pequeño, con un viejo mostrador de madera y estanterías en las paredes. Elena se quedó mirando, como hipnotizada. «Imagina», susurró, «imagina estas estanterías llenas de tarros. Una pequeña mesa en la esquina para tomar un café con una tostada de mermelada, olor a fruta y a bizcocho recién hecho. Se llamaría El legado de la abuela», completé yo. Ella me miró, sus ojos soñadores. Un día, Javier, un día, ese momento fue un punto de inflexión. El sueño abstracto había encontrado un posible hogar físico. Se volvió más real, más alcanzable. Apunté el número de teléfono del cartel de alquiler. «Por si acaso», dije, guiñándole un ojo. La guerra de desgaste continuó. Isabel logró una pequeña pero significativa victoria. El juez denegó la petición de los abogados de Ricardo de someter a Elena a un examen psiquiátrico forzoso.
argumentando que no había pruebas suficientes para justificar una medida tan extrema. Fue un golpe para su estrategia de presentarla como una loca. Cada pequeña victoria era celebrada con una cena especial preparada por Elena. Pequeños festines en la cocina de la pensión que sabían a libertad. Pero Ricardo no era un hombre que se rindiera. Si la vía legal se complicaba, usaría otras. Una tarde, al volver a la pensión, noté un coche oscuro con los cristales tintados aparcado al otro lado de la calle. No le di importancia al principio, pero al día siguiente, el mismo coche estaba allí. Le dije a Elena que hiciera la maleta. Esa noche nos mudamos a otra zona de la ciudad sin avisar a nadie. Llamé a Isabel. «Han empezado», dijo con voz grave. «Son detectives privados. Tenéis que ser extremadamente cuidadosos. Nada de rutinas. Cambiad de mercados, de horarios. Javier, ahora eres sus ojos y sus oídos». La tensión aumentó. La sensación de ser observados era constante. Un peso invisible sobre nuestros hombros. Elena empezó a tener pesadillas. La presión la estaba agotando. Una noche la encontré llorando en silencio en la cocina, la cabeza entre los brazos sobre la mesa. «No puedo más, Javier», sollozó. «Siento que nunca se acabará, que siempre tendré que estar mirando por encima del hombro. A veces pienso que sería más fácil volver, pedir perdón, aceptar las migajas que él quisiera darme. Al menos tendría paz». Era el momento más bajo, la prueba de fuego de su resolución. Me senté a su lado. No le dije que fuera fuerte. No le di un discurso de ánimo. Simplemente me quedé con ella en silencio. Luego le conté una historia. Cuando Inés enfermó, empecé en voz baja. Hubo momentos en que quise rendirme. El tratamiento era duro, agotador. Verla sufrir era una tortura. A veces pensaba que sería mejor dejar que la enfermedad siguiera su curso, evitarle más dolor, pero ella nunca se rindió. Un día me dijo: «Javier, mi cuerpo está enfermo, pero mi espíritu no lo está. Y mientras mi espíritu luche, mi cuerpo tiene una oportunidad. Tu espíritu, Elena, no está enfermo, está cansado, pero no roto. Dale a tu cuerpo, a tu vida, una oportunidad de seguirlo». Levantó la cabeza, sus ojos rojos de llorar. «¿Cómo lo hago? ¿De dónde saco la fuerza?» «No la busques fuera, ya la tienes», le dije. «La tenías cuando corriste hacia mi camión, la tenías cuando llamaste a Isabel, la tienes cada vez que conviertes una fruta en algo delicioso. Ricardo no te está persiguiendo a ti, Elena, está persiguiendo el recuerdo de la mujer sumisa que creía poseer, pero esa mujer ya no existe. Mírate, eres otra persona. Él está cazando un fantasma». Mis palabras parecieron calar hondo. Se secó las lágrimas. Se levantó y fue a la despensa. Sacó un tarro de su primera creación, la mermelada de albaricoque con romero. La abrió y cogió una cucharilla. La probó. Cerró los ojos. «Tienes razón», dijo, su voz firme de nuevo. «Esta mujer», dijo, señalándose a sí misma, «no vuelve a esa casa, nunca». A la mañana siguiente me dio su cuaderno de negocio. Había redactado un plan detallado, análisis de costes, posibles precios de venta, estrategias de marketing a pequeña escala, proyecciones financieras. Era un documento profesional reflexivo y realista. En la última página había dibujado un logotipo, una elegante E y una A, entrelazadas por Elena y abuela, con el nombre Alma de Fruta debajo. «He decidido cambiar el nombre», explicó. «El legado de la abuela sonaba al pasado. Alma de Fruta suena al presente, a la esencia de lo que hago. Es mi alma la que está en estos tarros». Sonreí. Era el paso final de su transformación. Ya no se apoyaba solo en el pasado, en el legado de su abuela. Estaba creando el suyo propio. Cogí el teléfono y marqué el número del cartel de «Se alquila». Era hora de pasar a la siguiente fase, la fase de construir, no solo de resistir. Concertamos una cita para ver el local al día siguiente. No le dije a Elena a dónde íbamos, solo que tenía una sorpresa para ella. Su curiosidad luchaba con su cautela, pero la confianza entre nosotros se había vuelto tan sólida como el acero de mi camión. El local era aún más encantador por dentro, polvoriento y abandonado, sí, pero con un potencial inmenso. El suelo era de baldosas hidráulicas antiguas, desgastadas,
pero preciosas. El mostrador de madera maciza, aunque necesitaba una buena restauración, era una pieza magnífica. Detrás del mostrador había una pequeña trastienda que podía servir de almacén y una diminuta cocina. Apenas un hueco con una pila y una vieja placa eléctrica, pero suficiente para empezar. Mientras Lorenzo nos explicaba los problemas de humedad y la necesidad de una nueva instalación eléctrica, vi cómo Elena se movía por el espacio. No veía los problemas, veía las posibilidades. Sus manos rozaban las estanterías vacías, su mirada medía las paredes. Podía verla visualizar los colores, la distribución, el aroma a café y a mermelada que un día llenaría aquel lugar. El alquiler es bajo porque lleva 2 años cerrado y necesita una buena reforma, dijo Lorenzo resignado. Nadie quiere meterse en líos hoy en día. Salimos a la calle y nos quedamos mirando el escaparate. ¿Y bien?, le pregunté a Elena. ¿Qué dice tu instinto de empresaria? Ella respiró hondo, un brillo febril en sus ojos. Dice que es perfecto, dice que este es el lugar. Pero, Javier, es una locura. El alquiler, la fianza, la reforma. No tenemos ese dinero. Tu préstamo se está yendo en abogados y en vivir al día. El dinero es un obstáculo, no una barrera infranqueable, le respondí, recitando mi nuevo mantra inspirado en Hill. Si el plan es bueno y el deseo es ardiente, los medios aparecen. Déjame hablar con Lorenzo. A solas. Volví a entrar y me senté con el anciano propietario en 2 cajas de madera. Le conté una versión cuidadosamente editada de nuestra historia. No entré en detalles sobre Ricardo, pero le hablé de una mujer valiente que intentaba empezar de cero después de una situación personal muy difícil, de su talento y de su sueño. Le hablé de las mermeladas, de su plan de negocio, de su determinación. Lorenzo me escuchó con la paciencia de quien ha visto mucho en la vida. Le hice una propuesta audaz. Mire, Lorenzo, no podemos pagarle la fianza ni el alquiler de los primeros meses por adelantado, pero le propongo un trato. Le pagaremos un alquiler un 20% por encima de lo que pide, pero empezaremos a pagar dentro de 6 meses. Y a cambio de la fianza y de esos meses de carencia, nos encargaremos de toda la reforma. Pintura, electricidad, fontanería. Dejaremos este local como nuevo. Es una inversión para usted. En 6 meses tendrá una inquilina estable pagando un buen alquiler en un local completamente renovado. Si fracasamos, usted se queda con la reforma gratis. Si tenemos éxito, ambos ganamos. Lorenzo se quedó pensativo, rascándose la barbilla. Miró por la puerta hacia Elena, que esperaba nerviosa en la acera. Me recuerda a mi mujer cuando era joven, dijo en voz baja. Tenía esa misma chispa. Empezó una pequeña mercería con 4 duros y acabó teniendo la mejor de todo el barrio. De acuerdo, muchacho, acepto. No sé si es porque soy un viejo blando o porque tu amiga tiene cara de no saber rendirse, pero acepto. Vayan mañana al notario. Redactaremos un contrato. Cuando le conté a Elena la noticia, se quedó sin palabras. Se tapó la boca con las manos y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Pero esta vez eran lágrimas de pura alegría, de incredulidad y gratitud. La locura se había convertido en un contrato. El sueño tenía una dirección física. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de actividad febril. Mientras Isabel seguía librando la guerra de desgaste en los juzgados, nosotros nos enfrascamos en una batalla diferente, la de la cal, la pintura y el serrín. Me quité el mono de camionero y me puse el de albañil, electricista y fontanero. Mis años en la carretera me habían enseñado a apañármelas con casi cualquier cosa. Manuel, el dueño de la primera pensión, que era carpintero jubilado, se ofreció a ayudar a restaurar el mostrador y las estanterías, a cambio de un suministro vitalicio de mermelada de higo. Pilar, su mujer, que era una costurera excelente, ayudó a Elena a diseñar y coser los manteles y las cortinas. Carmen, desde su área de servicio, nos envió una vieja pero robusta cafetera profesional que tenía guardada. Nuestra alianza de mentes maestras se había expandido, creando una red de apoyo que nos envolvía. Elena era la jefa de obra, la diseñadora y la trabajadora incansable. Elegía los colores,
tonos cálidos y acogedores, crema y verde oliva. Lijaba la madera, pintaba las paredes. Cada brochazo era un acto de reafirmación. Estaba, literalmente, construyendo su propio espacio en el mundo. Por las noches, agotada pero feliz, seguía perfeccionando sus recetas, diseñando las etiquetas y planificando el menú. Durante este tiempo ocurrió algo inesperado. Un día, Isabel nos llamó con noticias urgentes. Tengo que veros, en persona. Es importante. La encontramos en una cafetería discreta. Su rostro era serio. Ricardo sabe dónde estáis. Soltó sin preámbulos. El corazón de Elena y el mío dieron un vuelco. El aire se volvió pesado. No directamente, continuó Isabel, viendo nuestro pánico. Sus detectives no os han localizado, pero han descubierto mis honorarios. Han rastreado la transferencia que hiciste, Javier, desde tu cuenta bancaria. Saben que estoy en el caso, y siendo yo de Zaragoza, han deducido que Elena debe estar aquí. No saben la dirección exacta, pero han estrechado el círculo. Es cuestión de tiempo que empiecen a peinar la ciudad. Elena palideció. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? No, dijo Isabel con firmeza. Huir ahora sería un error. Sería admitir la derrota y perder todo lo que habéis construido. Es hora de cambiar de táctica, dejar de ser reactivos y ser proactivos. Es hora de que dejes de esconderte, Elena. Es hora de que plantes cara. ¿Cómo?, susurró Elena. Vamos a conceder una entrevista, dijo Isabel, a un periodista de investigación que conozco, uno serio, respetado, que odia a los poderosos que abusan de su posición. No vas a contarle los detalles sórdidos de tu matrimonio. No vas a presentarte como una víctima. Vas a contarle la historia de una mujer emprendedora, la historia de Alma de Fruta. Le hablarás de tu pasión, de tu proyecto, de cómo estás reconstruyendo tu vida. Serás la imagen de la resiliencia, no de la autocompasión. Mencionaremos, de pasada, que estás en medio de un divorcio complicado de un conocido hombre de negocios, pero el foco será tu historia de superación. Le quitaremos el poder de la narrativa. En lugar de que él te pinte como una loca fugitiva, tú te presentarás al mundo como una inspiración. La audacia de la idea era sobrecogedora. Era pasar de una guerra de trincheras a un ataque aéreo. Elena estaba aterrorizada, pero entendió la brillantez de la estrategia. Era un movimiento de judo, usar la fuerza y la atención de Ricardo en su contra. La entrevista se llevó a cabo una semana después, en la tienda casi terminada. Elena, vestida con ropa de trabajo, con manchas de pintura en las manos, habló con una elocuencia y una pasión que me dejaron asombrado. Contó la historia de su abuela, de su amor por la cocina, de su sueño de crear un negocio con alma. Habló del proceso de encontrar el local, de la ayuda de la comunidad, de sus esperanzas para el futuro. Irradiaba una fuerza y una autenticidad que ninguna campaña de desprestigio podría empañar. El artículo se publicó el domingo siguiente en un suplemento nacional. El titular era "De la sombra a la luz, la dulce revolución de Elena Rivas". La foto que lo acompañaba la mostraba en su tienda, rodeada de sus tarros, con una sonrisa cansada pero radiante. El impacto fue inmediato. La historia se hizo viral. La gente se sintió conmovida por su coraje. Empezaron a llegar mensajes de apoyo a la redacción del periódico. Otras mujeres compartieron historias similares de liberación. Para Ricardo, fue una humillación pública devastadora. Había perdido el control del relato. Ya no era el marido preocupado por su esposa inestable. Ahora corría el riesgo de ser visto como el conocido hombre de negocios, que complicaba la vida de aquella mujer admirable. Isabel nos contó que sus abogados estaban furiosos, que la jugada los había descolocado por completo. Unos días después de la publicación del artículo, mientras dábamos los últimos toques a la tienda, recibí una llamada de un número desconocido. Era una voz de hombre, fría y controlada. «Javier, soy Ricardo Cortés». Me helé. Miré a Elena, que estaba colocando tarros en una estantería, y me alejé para que no me oyera. «Quiero que le dé un mensaje a mi mujer», continuó, su voz destilando una amenaza contenida. «Dígale que ha ganado esta batalla, que me rindo. Le daré el divorcio, un acuerdo generoso, lo que quiera, pero que pare esto, que desaparezca de la vida pública
Y dígale a usted, viejo entrometido, que rece para que nuestros caminos no vuelvan a cruzarse. Colgó. Me quedé temblando, no de miedo, sino de la intensidad del momento. Había ganado, habíamos ganado. Su amenaza era el estertor de un rey destronado. La luz pública era el único enemigo al que temía, y Helena, con la ayuda de Isabel, la había encendido con toda su potencia. No le conté a Helena los detalles de la amenaza, solo la parte del acuerdo. Su reacción no fue de euforia, sino de un profundo y tranquilo alivio. Era como si un peso que había llevado durante 15 años se hubiera disuelto por fin. La guerra había terminado. Y ahora la paz podía empezar. Una paz que no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de un propósito, de un futuro construido con sus propias manos. La inauguración de Alma de Fruta era en una semana. Y sería una celebración, no solo de una tienda, sino de una vida recuperada. Exigía no solo una división justa de los bienes gananciales demostrables, sino una compensación adicional por daño moral y lucro cesante, argumentando que Ricardo había saboteado activamente la carrera y el potencial de ingresos de Helena durante 15 años. Era una argumentación legal audaz, casi poética, y los abogados de Ricardo, presionados por su cliente que solo quería que el asunto desapareciera de los medios, empezaron a ceder. Mientras la batalla legal llegaba a su fin en despachos de Madrid, en Zaragoza la vida florecía. La noticia de la próxima apertura, impulsada por el artículo, había generado una expectación increíble en la ciudad. Pequeños comerciantes del barrio se acercaban a ofrecer ayuda o simplemente a desear suerte. Una panadería cercana propuso vender nuestro pan para las tostadas. Una floristería insistió en decorar el local para la inauguración sin coste alguno. La historia de Helena había tocado una fibra sensible en la comunidad, convirtiendo su proyecto personal en una especie de causa célebre local. Helena estaba en su elemento. Delegaba, organizaba, supervisaba cada detalle con una confianza que parecía innata. Hizo un pedido de café a un tostador artesanal, seleccionó una gama de tés orgánicos, diseñó un packaging precioso para los tarros con la ayuda de un joven diseñador gráfico que se ofreció a trabajar a cambio de mermelada. Verla en acción era presenciar un milagro. Era como ver una planta que ha crecido en la oscuridad y que, al recibir la luz, despliega de repente todo su color y su potencial. Yo me había convertido en una especie de ayudante general, el hombre para todo. Iba a buscar pedidos, montaba las últimas estanterías, probaba, con mucho gusto, las nuevas creaciones de Helena como una sorprendente confitura de cebolla roja al vino tinto. Pero mi papel principal, me di cuenta, había cambiado. Ya no era el protector ni el mentor, era el testigo, el orgulloso testigo de su renacimiento. Nuestras conversaciones ya no eran sobre cómo sobrevivir, sino sobre cómo prosperar. Hablábamos de proyecciones de ventas, de posibles nuevos productos, de si contratar a un ayudante a tiempo parcial. La víspera de la inauguración, cuando ya todo estaba listo, nos sentamos en una de las mesitas de la tienda. El local olía a cera de abeja, a café y a pintura fresca. La luz del atardecer entraba por el escaparate limpio, haciendo brillar los cientos de tarros alineados en las estanterías como un tesoro de joyas líquidas. Estábamos cansados, pero con esa fatiga satisfactoria que solo da el trabajo bien hecho. ¿Te acuerdas de aquel día en la carretera?, me preguntó Helena en voz baja mirando por la ventana. Como si fuera ayer, respondí. Una mujer con un vestido azul y los pies descalzos, corriendo como si le fuera la vida en ello. Me iba la vida en ello, afirmó ella. Y tú me la salvaste, Javier. No, Helena, la corregí suavemente. Yo solo te abrí la puerta del camión. El resto del camino lo has hecho tú. Has luchado, has trabajado, has construido todo esto. Yo solo te he acompañado. Me hiciste la pregunta correcta, insistió ella. No, ¿qué te ha pasado? Sino, ¿qué quieres hacer? Me recordaste que tenía un futuro, no solo un pasado del que huir. Eso fue lo que lo cambió todo. Se volvió hacia mí, y sus ojos grises, que una vez estuvieron anegados en terror,
ahora brillaban con una claridad y una fuerza serenas. Me preguntaste si podías confiar en mí, y ahora, ¿confías en mí? Le devolví la pregunta que ella me había hecho, cerrando el círculo. Ella sonrió, una sonrisa amplia y genuina. Con los ojos cerrados, Javier, con los ojos cerrados. La inauguración fue un éxito arrollador. Mucho antes de la hora de apertura, ya había gente esperando en la puerta. Periodistas locales, vecinos curiosos, mujeres que habían leído el artículo y venían a mostrar su apoyo. Y por supuesto, toda nuestra alianza de mentes maestras. Carmen, que cerró su bar por primera vez en 20 años para venir. Lorenzo, el propietario, que miraba su local renovado con lágrimas en los ojos. Manuel y Pilar, que actuaban como si fueran los abuelos de la novia. Elena estaba radiante. Se movía entre la gente con una gracia natural, explicando sus productos, agradeciendo a todos su presencia. No era la anfitriona perfecta y artificial de las fiestas de Ricardo. Era una mujer real, apasionada, conectando genuinamente con su comunidad. Vendió casi todo el stock en las primeras horas. La gente no solo compraba mermelada, compraba un pedazo de su historia, un símbolo de esperanza. Yo me mantuve en un segundo plano, observando desde una esquina, con una taza de café en la mano y una emoción en el pecho que me costaba contener. Vi a Carmen darle un abrazo de oso a Elena, susurrándole algo al oído que la hizo reír a carcajadas. Vi a Isabel llegar, elegante y discreta, entregarle a Elena un sobre y marcharse con un guiño cómplice. Más tarde supe que era la copia del acuerdo de divorcio final, firmado y sellado. Era libre, oficialmente. Hacia el final de la tarde, cuando la multitud empezó a disminuir, me acerqué a Elena. «Creo que mi trabajo aquí ha terminado», le dije en voz baja. Ella dejó de hablar con un cliente y se volvió hacia mí. Su sonrisa se desvaneció un poco, reemplazada por una expresión de afecto profundo. «¿Te vas?», preguntó. «El errante se está impacientando», bromeé. «Hay carreteras que me llaman. Y tú ya no me necesitas. Tienes tu tienda, tus amigos, tu vida». «Siempre te necesitaré, Javier», dijo su voz cargada de emoción. «Pero entiendo que tengas que irte. Eres un hombre de camino». Salió de detrás del mostrador y me dio un largo abrazo. «Gracias por todo, por la confianza, por el dinero, por la sabiduría, por ser mi amigo». «Ha sido el mejor viaje de mi vida», le respondí, mi voz un poco ronca. Me dio una caja de cartón pesada, para el camino, una selección de mis mejores obras, y esto. Metió un sobre en el bolsillo de mi chaqueta. «Es la primera parte de la devolución del préstamo, con intereses. Los intereses de la gratitud». No discutí. Sabía que para ella era importante. Nos miramos una última vez. Un largo y silencioso reconocimiento de todo lo que habíamos vivido. Luego me di la vuelta y salí de la tienda, dejando atrás el calor, la luz y el dulce aroma del éxito. Mientras caminaba por las calles de Zaragoza hacia donde tenía aparcado el errante, me sentí ligero. La historia de Elena ya no era mi carga, era mi inspiración. Había empezado como un drama de terror y se había convertido en una épica de superación. Y yo había tenido el privilegio de tener un asiento en primera fila. Arranqué el motor de mi viejo camión y su rugido me sonó familiar y reconfortante. Antes de incorporarme a la carretera, abrí la caja que Elena me había dado. Dentro, perfectamente embalados, había una docena de tarros de mermelada. Encima de todos había uno de albaricoque con romero. En la etiqueta, escrita a mano, ponía: «Para mi primer inversor, con gratitud infinita, alma de fruta». Y junto a él había un pequeño tarro sin etiqueta lleno de un líquido dorado y espeso. Una nota pegada decía: «Miel, porque a veces la vida puede ser muy dulce». Sonreí. Engrané la primera marcha y el errante se puso en movimiento, saliendo de la ciudad hacia el horizonte abierto. No sabía cuál sería mi próxima carga ni mi próximo destino, pero sabía una cosa: la fe en la bondad de los extraños, la creencia en el poder del espíritu humano para reconstruirse y la certeza de que incluso en la desolación más profunda puede nacer un propósito. Esas eran las lecciones que llevaría conmigo para siempre en cada kilómetro de mi camino. El sol se ponía a mi espalda y la carretera,
una vez más, me llamaba a casa. Si esta historia de superación y la fuerza de la conexión humana te ha conmovido, házmelo saber en los comentarios. ¿Qué parte del viaje de Elena te ha inspirado más? Tu apoyo con un me gusta y compartiendo este relato nos ayuda a seguir creando contenido que toque el corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje.